Capítulo 5. Las cuatro tablas y el misterio del otro. Por Milton Alonso Granados. Preludio, capítulo 5. El cronista 767 escribe: Fui llevado ante las tablas del origen, suspendidas fuera del tiempo. No eran reliquia ni monumento, sino matriz. No guardaban mandamientos, sino pulsos. No imponían norma, sino forma viva. No estaban allí para ser obedecidas, sino para ser leídas desde dentro. No eran ajenas al mundo, ni pertenecían a una nación. Eran anteriores a todo pacto y posteriores a toda forma. Tablas del origen, no escritas para un pueblo, sino desde aquello que precede a todo pueblo. Allí lo eterno se dejó inscribir sin quedar atrapado en letra. Y comprendí que ninguna revelación histórica crea algo nuevo. Solo traduce, en lenguaje y tiempo, lo que ya estaba contenido. Entonces se me mostró algo inquietante: no toda escritura es plenitud, aunque sea verdadera. Hay palabras que sostienen vida, pero una vida que debe repetirse. Hay perdones que restauran, pero requieren sangre renovada. Hay resurrecciones que levantan, pero devuelven al mismo ciclo. Nada de eso es falso. Nada de eso es engaño. Pero tampoco es final. Una voz habló sin juicio. Lo anterior fue suficiente para su tiempo. No fue negado. Fue cumplido hasta su límite. Y supe que este capítulo no se abriría rechazando la herencia, sino atravesándola. Porque cuando una verdad ha dicho todo lo que podía decir, deja de necesitar repetición. Y cuando una forma ha servido plenamente, debe permitir otra lectura. Entonces las tablas del origen comenzaron a volverse transparentes. No desaparecieron. Se dejaron ver desde otro plano. Y entendí que aquello que una vez fue inscrito en piedra, luego caminado en historia, ahora buscaba ser escrito de otra manera, no frente al hombre, sino en el hombre. Antes de que el misterio pudiera nombrarse, algo debía cambiar de lugar. No la ley, sino el lector. No la escritura, sino el soporte. No el código, sino la conciencia desde la cual era leído. Comprendí que aquí no se trataría de comparar doctrinas, sino de narrar un desplazamiento. No del texto, sino del sujeto. No de Dios, sino del modo de percibirlo. Entonces las tablas del origen se acercaron como espejos. Y así comenzó la revelación. Las tablas del origen y el misterio del otro. El cronista 767 escribe: No fue la ley la que cambió en Pablo. Fue el lugar desde donde la miraba. Hasta entonces, la Torá había sido suficiente. No como peso, sino como orden vivo. La obediencia trazaba cauces, el sacrificio restauraba lo quebrado. Los profetas sostenían la esperanza de una resurrección prometida. Nada de eso era falso. Nada era ilusión. Era el mundo tal como podía ser vivido mientras esos cielos y esa tierra permanecieran en su lugar. Ese orden no era prisión. Era sostén. Era memoria repetida hasta convertirse en identidad. Un mundo guardado por pacto, rito y retorno. Pero hubo un punto, no cronológico, sino interior, en el que Pablo comprendió algo decisivo. Lo suficiente no es lo mismo que lo definitivo. No porque lo anterior fallara, sino porque había llegado exactamente hasta donde podía llegar. Pablo no recibió una nueva ley. Tampoco abandonó la antigua. Simplemente dejó de leerla desde el mismo lugar. Lo que había sido mandamiento comenzó a revelarse como inscripción. Lo que había sido pacto se mostró como traducción. Y aquello que había sido escrito para un pueblo, en un tiempo y bajo un cielo determinado, comenzó a transparentar un orden más profundo, anterior a la forma y posterior a la historia. Fue allí donde Pablo intuyó las tablas del origen. No como sustitución de las tablas de Moisés, sino como su fuente. No como negación de la ley, sino como el plano desde el cual la ley había descendido al tiempo. Las tablas del origen no pertenecían a Israel ni a las naciones. No hablaban en lengua pactal. No delimitaban identidades. Guardaban un código anterior al mandato, más amplio que cualquier frontera y más antiguo que cualquier sistema. Entonces Pablo comprendió algo que no podía discutirse, solo atravesarse. Moisés no creó la escritura. Tocó una forma histórica de algo más antiguo.
La piedra no fue el origen, fue el soporte disponible. Toda ley dada al hombre es siempre traducción. Nunca el código pleno. Ese descubrimiento no produjo desprecio, sino consumación interior. Mientras la ley permanecía escrita fuera del hombre, el hombre debía sostenerla por repetición. El perdón debía renovarse. La justicia restaurarse. La vida volver una y otra vez al mismo ciclo. Eso no era fracaso. Era límite. Era vida real, pero aún sujeta al retorno. Entonces ocurrió el quiebre silencioso. Pablo no vio a la ley caer. Vio caer el lugar desde donde la leía. Comprendió que la escritura ya no buscaba altar, sino cuerpo. Que el código no pedía obediencia exterior, sino encarnación. Y que aquello que había sido grabado una vez en tablas visibles ahora buscaba ser inscrito en tablas de carne. No como mandato, sino como naturaleza. Por eso la ley no desapareció. Se volvió transparente. No porque dejara de existir, sino porque dejó de ser el horizonte final desde el cual Pablo comprendía la vida. La letra ya no señalaba desde fuera. El pulso configuraba desde dentro. Y Pablo entendió que esa transición no era ideológica, sino ontológica, no cambiaba el contenido, cambiaba el soporte. Fue entonces cuando la figura de Jesús también dejó de ser leída desde el mismo plano. Hasta allí, Jesús podía ser visto como maestro, profeta, signo de contradicción dentro de Israel. Pero leído desde las tablas del origen, ya no era solo un hombre en disputa, sino vida manifestada en el límite de los siglos. Pablo no vio discusiones. Vio consumación. No vio calendario. Vio plenitud sin retorno. Y allí comenzó a intuir al otro. No como ruptura con Dios, sino como su ensanchamiento. No como negación de la ley, sino como aquello que la contenía sin agotarse en ella. Pero antes de nombrarlo, algo debía quedar claro. No se puede conocer al otro sin atravesar primero al Hijo del Hombre. Ese será el primer espejo. Del código al monte. Nada de lo que ocurrió en el monte nació allí. El fuego no fue origen, sino descenso. La voz no creó el código, lo tradujo. Aquello que Pablo intuiría más tarde como las tablas del origen no aguardaba ser inventado en la altura, sino recibido en una forma que el hombre pudiera sostener. El monte no inauguró la ley, la hizo visible dentro del tiempo. Pero toda visibilidad implica concesión. Lo que es eterno no puede ser sostenido de manera directa por la conciencia aún fragmentada. Por eso el código descendió como mandato, como límite, como forma tallada. No porque su plenitud hubiese disminuido, sino porque el receptor aún no podía cargarla sin romperse. El monte fue, así, un acto de misericordia tanto como de revelación. No mostró el código en su estado pleno, sino en la medida exacta que un pueblo podía recibir sin desaparecer. Lo que allí se entregó fue verdadero, pero no definitivo, santo, pero aún mediado, vivo, pero todavía sostenido por soportes externos. Desde ese umbral comienza la historia. El monte y la primera entrega. El monte no fue origen. Fue descenso. Nada de lo que allí ocurrió nació en la cumbre. El fuego no creó el código, lo tradujo. La voz no inauguró la ley, la volvió audible dentro del tiempo. Aquello que más tarde Pablo intuiría como las tablas del origen no aguardaba ser inventado en la altura, sino recibido en una forma que el hombre pudiera sostener sin desaparecer. El monte ardía como fragua viva. Truenos desgarraban el aire. El humo ascendía como incensario abierto desde las entrañas de la tierra. Ni bestia ni hombre osaban acercarse. Todo lo que tocara el límite sería consumido. El pueblo temblaba al pie de la montaña, y las palabras se les quedaban atascadas en la garganta, como si la voz misma hubiese huido de ellos. Era un atrio sin altar, un santuario de sonido y terror. Allí la voz descendió y escribió. No talló en pergamino. No dictó a escriba. No dejó sombra de duda. Escribió con su propio aliento. Las letras ardían. No porque la piedra fuera espíritu, sino porque lo que en ella descendía lo era. Las tablas resplandecían como dos espejos sólidos, conteniendo la traducción visible del pulso eterno, mandamientos que aún no eran religión, sino gramática de la vida. Cada palabra ordenaba el caos.
Cada línea trazaba un cauce para la justicia. Pero toda visibilidad implica concesión. Lo eterno no puede ser sostenido de manera directa por una conciencia aún fragmentada. Por eso el código descendió como límite, como forma tallada, como mandato. No porque su plenitud hubiese disminuido, sino porque el receptor todavía no podía cargarla sin romperse. El monte fue misericordia tanto como revelación. Mostró lo verdadero en la medida exacta que podía ser recibido. Los días pasaban y el silencio pesaba como plomo sobre las tiendas. El pueblo miraba hacia la cumbre y veía solo humo. El tiempo de los hombres no es el tiempo de la eternidad. Lo que para el cielo era instante, para la carne fue abandono. El corazón se enfrió. El murmullo se volvió queja. La queja se volvió sustitución. Haznos dioses que caminen delante de nosotros. Así levantaron el becerro de oro. Danzaron alrededor de él con gritos y música, como si el vacío pudiera llenarse con metal fundido. El pacto fue traicionado antes de ser comprendido. No por maldad consciente, sino por incapacidad, el pueblo no supo sostener lo que había descendido sin mediación. Entonces Moisés descendió. Llevaba en sus brazos las tablas encendidas como dos auroras. Sus ojos ardieron al ver al pueblo entregado al frenesí de la idolatría. Y la ira no se contuvo. Las tablas fueron levantadas y quebradas contra la roca. El sonido del estallido atravesó el valle como trueno. Pero las letras no murieron. Lo que había descendido en fuego no podía perderse en piedra rota. El soporte se quebró, el código no. Las palabras regresaron al aliento del que habían salido. Lo eterno no se destruye cuando el recipiente falla, se retira. Ese día la espada se desenvainó. 3000 cayeron. No por azar. No por error. Fue un corte. Un juicio sin ornamento. La tierra se manchó de sangre, y el pueblo comprendió que la gloria no era adorno, podía consumirlos. Entonces Yahvé apartó su rostro. No porque el pacto hubiera sido abolido, sino porque el pueblo no podía sostenerlo sin mediación. Desde ese momento la voz ya no descendería de forma directa. Lo eterno no cambiaría, pero su modo de acceso sí. Así comenzó el largo descenso de la ley al tiempo. Las segundas tablas, dictadas por ángeles. Moisés volvió a subir la montaña. Pero ya no era el mismo monte. El fuego había cedido. La cumbre seguía envuelta en nube, pero ya no ardía como fragua viva. No había relámpagos desgarrando el cielo ni truenos quebrando el aire. Lo que permanecía era un silencio espeso, como si la voz hubiese recogido su rostro. No descendió nuevamente el dedo de Dios. En su lugar, vinieron mensajeros. No fuego. No inscripción espontánea. No aliento directo. Voces. La eternidad ya no se escribía a sí misma. Ahora debía ser escuchada, traducida, cincelada. Moisés tomó la piedra y la trabajó con sus manos. Golpe a golpe, línea a línea, escribió lo que oía. No porque el código hubiera cambiado, sino porque el receptor ya no podía sostener la forma anterior. Las primeras tablas habían sido fuego indiviso, unidad sin negociación, vida sin fragmentación, plenitud sin mediación. Las segundas nacieron distintas. No como origen, sino como estatuto. No como pulso, sino como norma. No como vida inmediata, sino como forma regulada. No eran engaño. Eran concesión. No descendieron del silencio directo, sino de la voz mediada. No portaban la totalidad del código, sino su adaptación funcional. Por eso fueron dictadas por ángeles y escritas por hombres, porque entre lo eterno y la carne se había abierto una distancia que ya no podía cerrarse de golpe. La ley se volvió pedagogía. Un cauce angosto para contener una conciencia aún inmadura. Un sistema capaz de sostener orden, justicia y memoria, pero no de otorgar reposo definitivo. El pueblo había pedido mediación, ahora la mediación los gobernaría. Por eso la ley mosaica se volvió ley de carne, altares, sacrificios, sangre derramada en nombre de lo sagrado. No como traición al origen, sino como adaptación a la fragilidad. Desde ese día Israel caminó bajo lo mediado. La ley sostuvo la historia,
contuvo la violencia, ordenó la vida y preservó la promesa. Nada de eso fue falso. Nada fue inútil. Pero algo quedó claro con absoluta precisión. La piedra no transforma el corazón. La letra no libera la conciencia. La ley cumplía su propósito al señalar el límite, no al abolirlo. Y así se hizo evidente algo decisivo. Si lo eterno había de revelarse plenamente, no podía permanecer en dictado. No podía quedarse en ángeles. No podía sostenerse solo como norma exterior. Tendría que caminar entre los hombres. Ya no en tablas. Ya no en voz distante. Ya no en mediación. Sino en carne visible, en rostro humano, en obediencia vivida. Y así quedó abierto el umbral para aquel que no aboliría la ley, pero la llevaría hasta su intención más profunda. Jesús y el mandamiento interior. Siglos después, en las calles polvorientas de Galilea, apareció un hombre que no hablaba como quien cita, sino como quien recuerda. No traía tablas. No invocaba ángeles. No descendía del monte. Caminaba entre los hombres y, sin embargo, hablaba desde un lugar anterior a toda mediación. No vino a derogar la ley. Tampoco a reemplazarla. Vino a revelar su intención. Por eso decía: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. No contradecía el mandamiento, lo atravesaba. No discutía la norma, la llevaba a su raíz. Mostraba que la ley mosaica, necesaria, pedagógica, mediada, había sido una forma adaptada a corazones aún incapaces de sostener el fuego directo, pero que su origen no estaba en la piedra ni en el estatuto, sino en el interior del hombre. Jesús no citaba pergaminos, encendía conciencia. Cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. No simplificó la ley, la ordenó. Reveló que no todos los mandamientos pertenecían al mismo nivel. Algunos eran raíz. Otros, ramas. Otros, hojas. Y la raíz de todos había sido siempre amor, no sacrificio. Por eso actuó donde la letra se detenía. Arrancó espigas en sábado. Sanó cuerpos en días prohibidos. Devolvió vida donde la norma solo veía transgresión. Y al hacerlo, no violó la ley, expuso su límite. Mostró que el mandamiento no había sido dado para preservar la forma, sino para servir a la vida. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Con esa frase no abolió una institución, la reubicó. Ese fuego interior no lo separó de la Torá, lo hizo habitarla desde su origen. Los escribas y fariseos lo entendieron de inmediato. Por eso su silencio fue hostil. Porque Jesús les arrebataba el monopolio de la obediencia y devolvía el mandamiento al lugar del que nunca debió salir, el corazón. Cuando exclamó: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! No atacaba la ley, sino el uso que se había hecho de ella para evitar la transformación. La letra se había convertido en refugio del ego, el rito, en escudo contra el cambio. Jesús no menospreció a Moisés. Pero reveló la distancia entre lo verdadero y lo adaptado. El profeta Jeremías ya lo había insinuado, no fueron los sacrificios la intención primera. Jesús simplemente llevó ese eco antiguo a la superficie. La ofrenda real nunca fue sangre, sino justicia interior, nunca fue altar, sino corazón alineado. Por eso dijo también: el Hijo ha venido para dar a conocer al Padre. Con esa frase no declaró falsa la herencia, sino incompleta en su forma. Israel había conocido mediaciones necesarias, sombras fieles, traducciones parciales. La ley había mostrado la espalda de Dios, Jesús mostró su cercanía. Juan lo dejó escrito como umbral, no como juicio. La ley por Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. No para negar la Torá, sino para nombrar el giro de acceso. No abolición. Tránsito. El monte del Sinaí había temblado con fuego, en Jesús, la montaña descendió a carne. Lo que antes era inaccesible caminó entre los hombres. Lo que antes debía dictarse fue vivido. Lo que antes se escribía en piedra comenzó a respirarse en humanidad. Jesús no trajo una nueva tabla. Trajo el mandamiento interior. No como norma que se impone, sino como vida que se expresa.
No como letra que acusa, sino como intención que ordena. Con él, la ley dejó de operar solo desde fuera y comenzó a revelarse como posibilidad interna. Pero ese tránsito aún no estaba completo. Porque, aunque Jesús abrió el interior del mandamiento, todavía caminó bajo la ley. Todavía celebró las fiestas. Todavía subió al templo. Todavía ofreció sacrificios. Era necesario que así fuera, porque la plenitud no podía revelarse sin antes habitar plenamente el mundo para el cual la ley había sido dada. La grieta estaba abierta. El velo comenzaba a rasgarse. Pero aún faltaba atravesarlo por completo. Jesús no abandonó la ley de Israel, la caminó hasta sus bordes, la obedeció con pasión, y la llevó hasta el punto donde la letra ya no bastaba y comenzaba a hablar la intención. Jesús y la ley. Jesús de Nazaret no nació fuera de la ley ni al margen de la historia de su pueblo. Fue judío en su carne, en su lengua, en su mundo. Circuncidado al 8º día, criado bajo la Torá dada a Israel, guardó los días de reposo, celebró las fiestas, subió al templo y ofreció sacrificios conforme a lo prescrito. Caminó dentro del orden que había sido entregado a su pueblo y respiró los ritmos que habían sostenido a su nación por generaciones. Su mensaje no fue dirigido a las naciones, sino a los hijos de la promesa. Predicó el evangelio del reino a Israel. Anunció la cercanía del tiempo esperado. Habló desde las escrituras que su pueblo conocía. Cuando enseñó en plazas y caminos, lo hizo como maestro judío. Cuando habló con autoridad, lo hizo desde la ley, no contra ella. No fundó un sistema alterno. No llamó a abandonar la herencia. Llamó a cumplirla. Jesús no cambió la Torá. La habitó. La ley no fue para él una carga externa, sino el mundo mismo en el que vivía. Por eso dijo que no había venido a abolirla, sino a cumplirla. Su obediencia no fue formal, sino interior. Su fidelidad no fue repetición, sino maduración. Así como creció en estatura, en gracia y en conocimiento, también creció en conciencia. La vida en él no fue estática. Fue proceso. Cuando dijo habéis oído, pero yo os digo, no anuló el mandamiento. Lo llevó a su raíz. Mostró que la ley no había sido dada para fijar límites externos, sino para traducir una intención más antigua y más profunda. No negó el sábado, negó su uso como refugio. No negó el sacrificio, negó su absolutización. Reveló que detrás de cada precepto había espíritu y detrás de cada estatuto, vida. Sin embargo, todo esto ocurrió dentro del horizonte de Israel. El reino que anunció tenía un marco claro, la restauración de su pueblo, la justicia de los justos, la resurrección prometida, la consumación del tiempo bajo esos cielos y esa tierra. Nada de eso fue negado. Nada fue falso. Todo estaba en curso hacia su cumplimiento. Jesús llevó la ley hasta su intención más profunda, pero no salió aún del mundo para el cual había sido dada. Su vida consumó el evangelio del reino para Israel. Su obediencia llevó la Torá hasta donde podía llegar en la carne. El tránsito estaba latente, pero todavía no explicitado. El nazareno no rompió el mundo de la ley. Lo llevó hasta su límite. Y cuando ese límite fue alcanzado, ya no bastaba con mirarlo desde el mismo lugar. No porque él hubiera cambiado, sino porque el mundo que lo contenía estaba llegando a su cierre. El cronista 767 escribe: y fui llevado a contemplar la vida bajo los cielos antiguos. No vi engaño ni oscuridad, sino orden. La ley era buena. La justicia sostenía al pueblo. El sacrificio restauraba lo quebrado. La esperanza ardía como lámpara encendida en Jerusalén. Vi a los justos caminar con rectitud. Vi a los muertos levantarse conforme a las promesas. Vi a la ciudad erguirse como centro de las naciones, recibiendo honra y tributo, tal como había sido anunciado por los profetas. Nada de aquello era falso. Nada había fallado. Pero mientras contemplaba, algo se reveló sin palabras. Los resucitados envejecían. Los sanados volvían a enfermar. Los días regresaban al polvo del que habían salido. La ley era buena. El árbol daba sanidad, pero no quitaba la fragilidad. La vida era verdadera, pero estaba atada al tiempo.
El reinado era amplio y duradero, contado por eras prolongadas, como si 1000 años pudieran contener la plenitud, pero aún pertenecía a ese mundo. La resurrección era real, pero regresaba siempre al mismo horizonte. No era engaño. Era plenitud posible dentro de esos cielos y esa tierra. Entonces comprendí algo decisivo: nada estaba incompleto. La ley había dado vida, pero una vida que debía volver. Había prometido resurrección, pero una resurrección que regresaba al polvo de ese mundo. La justicia ordenaba la historia, pero no la liberaba del retorno. Y entendí que, si algo más había de revelarse, no vendría por corrección de la ley ni por desprecio de la herencia. No por traición a Israel. No por negación del camino que Jesús había consumado. Vendría por el desplazamiento de quien la mirara desde otro cielo. No por cambio de mandamiento, sino por cambio de mundo. No por reforma del pacto, sino por nueva creación en la conciencia. Entonces el velo comenzó a tensarse. No a rasgarse aún, sino a resistir. No porque la Torá hubiera fallado, ni porque el ministerio de Jesús hubiera quedado corto, sino porque el mundo que los contenía había llegado al límite de lo que podía sostener. El tránsito no ocurriría en Israel. No ocurriría en el templo. No ocurriría en la carne de Jesús. Ocurriría en la revelación recibida por un hombre llamado Pablo. Pablo y la muerte a la ley. El velo no se rasga de una vez. Primero se tensa. Luego cruje. Después aprende a ceder. Jesús había caminado la ley hasta su plenitud visible. La habitó sin fisuras. Respiró su ritmo. Celebró sus tiempos. Subió al templo. Ofreció sacrificios. No como quien soporta un peso, sino como quien ama la casa donde nació. Era necesario que así fuera. La ley debía ser vivida hasta su consumación antes de poder ser atravesada. Nada podía saltarse. Nada podía abreviarse. Y, sin embargo, algo permanecía intacto. El mundo de la ley, justo, ordenado, verdadero, seguía siendo un mundo que regresaba. La vida florecía, sanaba, resucitaba. Y volvía. La justicia restauraba, pero no rompía el ciclo. La resurrección prometida devolvía al mismo horizonte. No había engaño. No había error. Había límite. Fue allí donde apareció Pablo. No como fundador de una tradición nueva, sino como un hombre desplazado de su lugar interior. No llegó por acumulación de saber. No llegó por evolución doctrinal. Llegó por irrupción. Una luz sin forma lo derribó a tierra y, al levantarse, ya no habitaba el mismo cielo. No vio una ley falsa. Vio su frontera. Comprendió que la Torá había dado vida, vida real, vida justa, vida prometida, pero una vida ligada al retorno. Había plenitud posible dentro de esos cielos y esa tierra, pero no salida de ellos. Y en ese borde comenzó a intuir algo anterior a la forma. Una escritura más antigua que la piedra, un pulso previo al mandato, unas tablas no dictadas ni mediadas. No como sustitución de la ley, sino como su fuente. No como negación del pacto, sino como su origen. Desde allí entendió su propia muerte. Mientras el hombre vive, pertenece al mundo que lo sostiene. Mientras vive, la ley lo guarda. Pero cuando el hombre muere, no en el cuerpo, sino en su posición, queda libre para ser de otro. Morir no era desobedecer. Era desplazarse. Por eso habló de la letra que mata y del espíritu que vivifica. No como condena de la ley, sino como cumplimiento de su función más profunda. Llevar hasta el borde, y al hacerlo, obligar a soltar. La letra alcanzaba su gloria cuando ya no podía retener. Entonces Pablo fue más lejos. En medio de disputas sobre nombres, títulos y pertenencias, atravesó la figura misma y dijo: si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. No negó a Jesús. Dejó morir el lugar desde donde lo miraba. Jesús según la carne pertenecía al mundo consumado. El Cristo que ahora discernía no pertenecía al tiempo. Por eso habló de Cristo crucificado. No como altar perpetuo. No como memoria sangrienta. Sino como señal de tránsito. Toda forma,
Aun la más santa, debía morir como objeto para revelarse como vida. Morir con Cristo no era imitar su agonía, sino dejar morir el cielo antiguo, la tierra conocida, el sistema donde la ley, el templo y aun Jesús operaban como referencias externas. Y en ese vacío, sin nombre, sin altar, sin deuda, Pablo respiró algo distinto. No una nueva doctrina, sino una condición nueva. Vida sin cálculo. Amor sin temor. Plenitud sin retorno. Ya no vivo yo, dijo. Y no fue metáfora. El yo había quedado atrás. El mundo también. La Torá no fue negada. Jesús no fue traicionado. Israel no fue desplazado. El que se movió fue Pablo. Y al morir así, quedó abierto el umbral hacia aquello que ya no puede nombrarse desde ningún sistema. El misterio del otro. El misterio del otro. El otro. Así lo nombró Pablo con palabras veladas. Así lo nombró Pablo, no por definición, sino por necesidad. No era Jesús histórico, que caminó bajo la ley. No era el Cristo mosaico, figura de un Mesías nacional dentro de un horizonte limitado. Era más. Era distinto. Era Yasá, el verbo sin altar, la vida que no reclama sacrificios, el amor que no exige adoración para manifestarse. Ser del otro no era abrazar otra religión. Era dejar toda religión. No era levantar un altar nuevo, sino permitir que todo altar cayera. El otro no tiene nombre porque contiene todos los nombres. No tiene rostro porque arde en todos los rostros. No pide sacrificio porque, desde el principio, antes de la ley, antes del templo, antes del mandato, ya se había dado como semilla en toda vida. Pablo comprendió que en el otro todo cambia de modo, no de esencia. Ya no es obra, es fruto. Ya no es deuda, es gracia. Ya no es temor, es plenitud. Por eso pudo decir, vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Pero ese Cristo no era el de las disputas, ni el de los títulos, ni el de los concilios. Era Yasá, la corriente viva de sabiduría que atraviesa las edades sin quedar atrapada en ninguna forma. El escritor a los hebreos vio el mismo umbral y lo expresó con crudeza. Mientras el altar permanece, permanece la conciencia de pecado. No porque el altar sea falso, sino porque cumple su función solo mientras se permanece en él. Había que salir. Había que atravesar. Había que dejar de girar alrededor del sacrificio. Jesús mismo lo había dicho sin explicarlo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la hallará. No invitaba a quedarse en la cruz. Invitaba a atravesarla. La cruz no es morada. Es tránsito. Por eso el misterio es tan radical. Hay que crucificar a Cristo. No al Verbo eterno. No a Yasá. Sino a la figura. Al nombre hecho altar. Al velo convertido en dogma. Porque solo al atravesarlo se revela el camino nuevo. Plenitud sin sacrificio, sabiduría sin altar, vida sin retorno. El otro no se predica como historia cerrada. Se reconoce como experiencia viva. No se canta en himnos. Se respira como conciencia. Y quien lo haya comprende finalmente lo que Pablo quiso decir. La muerte del yo no es ruina. Es acceso. La desaparición del altar no es vacío. Es plenitud. El cronista 767 escribió desde lo alto y eterno. Lo primero fue dado en fuego y quebrado. Lo segundo fue dictado por ángeles y escrito por hombres. Lo tercero caminó entre nosotros, mostrando que detrás de la letra había espíritu. Y lo cuarto se reveló en la voz de Pablo, morir para ser del otro. Este es el misterio. Lo que parecía fin era nacimiento. Lo que parecía pérdida era plenitud. El otro no es ausencia. Es el todo habitando en todos. Y así quedó abierto el umbral para los tres espejos. Los tres espejos. El cronista 767 escribe: Cuando el misterio del otro quedó pronunciado, no como idea, sino como vértigo, comprendí que el tránsito no se cerraba. Se afinaba. La plenitud sin nombre había sido revelada, pero aún no habitada.
El espacio mismo pareció suspender la respiración. 3 espejos quedaron abiertos ante mí. No estaban allí para enseñar doctrina ni para resolver disputas. No reflejaban figuras externas, sino estados del ser. Quien se acercaba a ellos no veía imágenes ajenas. Se veía a sí mismo desde el punto exacto donde todavía no había cruzado. Comprendí entonces que no se accede al misterio por acumulación de verdad, sino por exposición interior. Y que estos espejos no juzgaban por palabras, sino por aquello que el corazón aún se negaba a soltar. Eran umbrales de conciencia. Y su orden no podía alterarse. Primer espejo, el que corta. Zallín habló con voz de filo. Yo vi el monte arder y la gloria consumir. La ley fue dada para cortar, no para acariciar. Todo lo que no podía sostener lo eterno debía caer. No hay nacimiento sin ruptura. El espejo vibró. En su superficie apareció el hombre aferrado a su justicia, usando la obediencia como escudo, refugiándose en el mandato para no morir al yo. Vi cómo la norma se convertía en resguardo y el deber en excusa para no transformarse. Comprendí que muchos prefieren una ley que los preserve antes que una verdad que los atraviese. Prefieren morir correctamente antes que vivir transformados. Quien se queda aquí, dijo Zallín, muere según la letra, pero muere sin ver. El espejo guardó silencio. Pero en su superficie inmóvil vi reflejada una certeza, lo no visto comenzaba a exigir revelación. Segundo espejo, el que revela. No fue una voz lo que siguió. Fue una apertura. Desde el umbral, no desde el centro, habló Allín, el ojo. Yo vi al nazareno caminar dentro de lo permitido y revelar su intención. No bajó la ley, elevó la conciencia. Dijo habéis oído, y al decir pero yo os digo, abrió el interior del mandamiento. Lilith añadió, con voz suave y peligrosa, y al revelar la intención, dejó al descubierto la hipocresía. Mostró no solo al Padre, sino al corazón humano escondido detrás del rito. La luz fue más de lo que podían soportar. El espejo respondió. No con palabras, sino mostrando. Mostró al hombre justificándose, llamando santidad a su miedo, doctrina a su orgullo, obediencia a su resistencia al cambio. Vi cómo la revelación, en lugar de liberar, se volvía amenaza para quien no estaba dispuesto a cruzar. Quien se queda aquí, susurró Allín, ve, pero no cruza. Arde, pero no muere. Tercer espejo, el que transforma. El tercer espejo no se abrió de inmediato. Permaneció inmóvil, como si esperara algo más que comprensión. Entonces habló Zariel, no desde el umbral, sino desde el otro lado. Pablo miró su vida y la declaró perdida. No corrigió su pasado, lo entregó. No reformó su obediencia, la dejó morir. Crucificó el nombre hecho altar, atravesó la figura hecha dogma, y no edificó templo nuevo. Descubrió que la transformación no ocurre por obediencia acumulada, sino por rendición total. Se la reflejó la escena como luna silenciosa. El primero corta lo falso. El segundo revela lo oculto. El tercero transforma lo que permanece. No son 3 verdades, sino un solo misterio desplegado en 3 tiempos. El espejo respondió mostrando. Mostró al hombre soltando su identidad religiosa, dejando caer su nombre, su rol y su mérito. Nada nuevo se añadía. Algo antiguo era entregado. Quien entra aquí, dijo Zariel, vive. Pero ya no vive como antes. El sello de los espejos. Y entonces comprendí algo decisivo. Los espejos no fueron dados para huir de la humanidad, sino para entrar en ella. No para escapar de la carne, sino para atravesarla. Antes de hablar del otro sin nombre, había que mirar de frente al hombre con nombre. Antes de la plenitud sin altar, había que atravesar la humanidad tentada, frágil y obediente. Antes del verbo eterno, el sudor. Antes de la eternidad, el miedo. Antes de la gloria, la carne. El cronista 767 escribió: el que no atraviesa al Hijo del Hombre no puede comprender al otro. Y así se abrió el primer espejo, no como visión cósmica, ni como revelación abstracta, sino como historia viva. Primer espejo, el Hijo del Hombre. La historia del Hijo del Hombre.
Después de las tablas y del misterio del otro, vi que lo revelado en los espejos comenzaba a tomar forma. Lo que en Moisés fue fuego quebrado, y en Pablo revelación de lo innombrable, ahora se concentraba en una figura, el Hijo del Hombre. No en su gloria imperecedera, sino en su carne limitada, no en su eternidad intocable, sino en su tiempo vulnerable. El primer espejo no muestra tronos ni visiones cósmicas, sino sudor, hambre, cansancio y lágrimas. Aquí la eternidad se pliega en humanidad, tentado en todo, pero sin pecado. Comprendí que, antes de abrirse el segundo espejo y revelar lo inefable, había que mirar de frente al Nazareno en su fragilidad, para entender cómo la plenitud se perfeccionó en obediencia. Su humanidad no se reveló primero en milagros ni en enseñanzas, sino en lo cotidiano, en el roce de los mercados, en la fatiga de los caminos, en los silencios de una familia sencilla. Antes de ser proclamado maestro, fue niño inquieto, antes de multiplicar panes, conoció el hambre de cada día, antes de cargar la cruz, cargó con la incertidumbre de sus padres. Por eso, para comprenderlo en plenitud, debía mirarse primero en su niñez. El niño que un día se perdió en Jerusalén, y en esa pérdida, reveló ya la tensión entre fragilidad humana y propósito eterno. Allí comenzó a palpitar el misterio mayor, que lo divino no rehuyó la experiencia humana, sino que la habitó por completo.